Hola, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una edición más de La Enredadera. Recuerde que estamos en el mes de octubre, que es precisamente el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Apoye la causa de las mujeres. ¿Y qué se debe de hacer, Sonia? Pues de perdido cada año regalarse como cumpleaños, como aniversario de la vida, de lo que usted desee, pues un chequeo con su ginecólogo. Si tiene menos de 40 años, usted autoexplorarse sola, y si ya tiene más de 40 años, pues acudir a que le realicen una mastografía. Cuídese, y estamos en el mes pues contra el cáncer de mama. Pero fíjese, hoy tenemos un invitado especial, tenemos a un servidor público excepcional que ha dado resultados, que es además un hombre de confianza del gobernador Alejandro Tello, y no lo pierda de vista porque seguramente puede estar en las boletas el año que entra. Y tenemos a nuestro director de el ISTESAC, al maestro Marco Vinicio Flores Guerrero. Muy bienvenido, querido amigo. Muchas gracias, Víctor. Bienvenido. Pues con el gusto de estar por acá. Sonia, muchas gracias por la invitación. Estamos con mucho gusto aquí. Al contrario, esta es tu casa, pero empecemos por el principio. Marco Vinicio Flores algún día se imaginó, siendo joven, que iba a tener dos grandes responsabilidades, en este caso al frente de la coordinación de planeación que acabas de tener, y que obviamente desde el inicio del gobierno de Alejandro Tello tuviste esta responsabilidad, y ahora como director del ISTESAC. Cuando eras estudiante, ¿imaginaste tener estas dos altas responsabilidades, Marco? Pues uno siempre sueña con dar lo mejor de uno, aportar profesionalmente, y bueno, pues aquí aportarle al Estado pues ha sido un gran orgullo. No lo imaginé de esa forma, pero sí me imaginaba aportando. Hace un momento, antes de entrar al aire, platicaba Marco Vinicio y Sonia precisamente de un querido amigo entrañable al que le mando un gran saludo, el profesor Marco Vinicio Flores Chávez, padre, por supuesto, aquí de mi querido amigo, y seguramente en casa siempre viviste la política, supiste de la política. ¿Qué le gusta a Marco Vinicio de la política? ¿Te gusta participar? ¿Te gusta debatir? Tienes partido y tienes militancia también, además. Sí, fíjate que sí me gusta participar. Creo que siempre me he formado primero en casa, un tema en casa, y luego ya después me fui formando en la academia. Los asuntos públicos siempre me han apasionado, pues primero por el día a día y la vida que llevaba mi padre. Mi abuelo también en su momento pues participó por parte del lado de mi madre, de mi padre también. Pero bueno, pues luego después tuve la oportunidad de estudiar y formarme en esto, y pues es un asunto que siempre me ha llenado de satisfacción. Yo creía que el nombre era casualidad, o sea, ya viéndolo bien, como que sí veo ya la apariencia física, y sí digo, pues sí, es el hijo de Marco Vinicio. Pero le decía yo que era un personaje muy duro de entrevistar, era muy crítico, a veces uno le hacía preguntas y las cuestionaba y así. Y en cambio a usted, por ejemplo, lo entrevisté la semana pasada y se me hizo un personaje distinto. Pero ahí veo y noto yo la valentía al tener una figura como su papá para animarse a dirigir el ISTESAC. Sí, bueno, pues al final de cuentas somos dos personas diferentes. Siempre hay una alianza incondicional, pues es mi padre. Sin embargo, bueno, cada uno procura su trayectoria. Y es valiente de su parte dirigir al ISTESAC y después intentar postularse para una posición política. Sí, es un tema complicado. La verdad es que yo veo tres grandes retos que tiene el Estado enfrente. Uno es la deuda pública, otro es el ISTESAC, y el otro es pues propiamente el tema de la seguridad. Y bueno, si en mis manos está el asumir este compromiso y darle viabilidad a uno de los grandes retos del Estado, pues lo asumo con muchísima responsabilidad, lo asumo con muchísimo gusto, y te digo que en el mundo hay 7,000 millones de personas, y esos 7,000 millones de personas, ahorita lo estamos viendo, tiene 7,000 millones, y hay 7,000 millones de prioridades. En ese sentido, creo yo que si yo estuviera pensando solamente en una candidatura, pues a lo mejor ni siquiera hubiera aceptado el cargo de entrada. Y bueno, pues creo yo que tengo la oportunidad de servir al Estado. No sé si más adelante tenga una mejor oportunidad, pero la que tengo ahorita es inmejorable. Y bueno, pues yo sé que si hago algo importante para que más de 24,000 familias tengan la oportunidad de tener una pensión, una jubilación garantizada, pues eso me va a ayudar en lo profesional, porque al final de cuentas es algo que lo hago con muchísima convicción.
Sí, se necesita mucho valor porque el asunto no es fácil, pero bueno, pues al final de cuentas es un tema que también requiere de mucho profesionalismo y lo estoy haciendo de la mejor manera y bueno, pues al final de cuentas el trabajo alguien lo tiene que hacer y si yo estoy aquí, pues lo mejor es hacerlo de la mejor manera. Hay muchos maestros, Marco, muchas maestras jubiladas a quienes por supuesto les mandamos un saludo, que se han acercado, que nos han escrito en Ecodiario. Hay mucha preocupación, me parece, por el tema de las pensiones. Tienen, por supuesto, información errónea, información que no es correcta. Y aquí sería muy bueno que tú pudieras explicarle a la audiencia cuál es la situación financiera del ISTESAC y por qué también los maestros, al menos en este momento, no deben tener una preocupación. Mira, pues primero la situación del ISTESAC es un tema complicado. Decirte que la situación actuarial pues nos da que tenemos un compromiso pensionario. De aquí, si hay que decirlo con todas sus letras, porque es un sistema de pensiones, de aquí a que fallezca el último de los 24,000 derechohabientes, tenemos un compromiso pensionario de 63,000 millones de pesos. Y bueno, de acuerdo a la ley del 2015 y las aportaciones futuras, estaremos recibiendo 19,000 millones de pesos. Eso quiere decir que las 2/3 partes del modelo del sistema pensionario no están fondeadas, no tenemos recursos suficientes y bueno, son alrededor de 44,000 millones de pesos que de algún lado tiene que salir ese recurso y bueno, pues Zacatecas es un estado que gran parte de su gasto, más bien gran parte de su PIB depende del gasto público. Si tú te fijas o tienes un contrato, un convenio con gobierno del estado o le construyes a gobierno del estado o trabajas en gobierno del estado, o trabajas en la UAS o algo tiene que ver con gobierno del estado más del 20% del PIB. Entonces, pues ahorita hablando en plata pura, más de 1,140 millones de pesos se estará gastando para efectos pensionarios este año. El próximo van a ser 1,350, ya hay un déficit este año de 350 millones, no alcanzan las aportaciones a cubrir los egresos del instituto y bueno, pues en ese sentido el Estado le tiene que inyectar recursos adicionales, recurso que no está fondeado prácticamente. Decirte que bueno, pues dadas las condiciones económicas que tiene el ISTESAC y dadas las condiciones económicas que tiene el gobierno del Estado, un recurso adicional que el gobierno le aportara al ISTESAC pues representa disminuir el gasto de inversión en otros rubros importantes para la sociedad de Zacatecas, en educación, en salud, en seguridad pública, en desarrollo económico, desarrollo social. Y bueno, pues en ese sentido, toda esta inversión que tiene el gobierno del Estado, que ha ido a la baja en los últimos años, tú lo sabes perfectamente bien, Víctor, Sonia, si se desvía recurso para el pago pensionario, pues estaría dejando de atender otras obligaciones que tiene el Estado. Entonces, por eso es importante que hagamos conciencia de que tenemos que enfrentar un problema, pero más allá de un tema de un periodo gubernamental o de un color partidista, es un reto de Estado que se tiene que asumir con muchísima responsabilidad, porque es una bomba de tiempo. Si no se atiende ahorita, se va a tener que atender después. Y bueno, pues si hubiéramos empezado a hacer reformas desde el año 2000, a lo mejor ahorita ya lleváramos la cuarta, la quinta. Y sin embargo, bueno, pues a 34 años que tiene el ISTESAC, nunca se comprendió a cabalidad que el recurso que ingresa es para dos cosas. Uno, para el pago de las obligaciones pensionarias y otro para cuando se generen reservas, invertirlas de una mejor manera. Decirte que muchas de las inversiones pues no tenían sustento porque no se justificaba la rentabilidad. Y bueno, pasaron muchísimos años, más de 34 años, y que algunos negocios nunca fueron rentables. Jamás se hubo la creación de un comité de inversión que justificara la pertinencia de cada inversión, mucho menos un comité de riesgos que valorara que si las inversiones no dan rentabilidad, pues que las bajaran. Entonces, no se previó el futuro. Yo te puedo poner el ejemplo, les puedo poner el ejemplo, Sonia, un trabajador que durante 30 años cotizó al ISTESAC, aportó 340,000 pesos durante sus 30 años de servicio. Entonces, después como jubilado, aportan el 6%, aportó 430,000. En total son 770,000 pesos. Este trabajador se jubiló en el 2012. Del 2012 a la fecha, él ha recibido 8,5 millones del ISTESAC y tiene escasos 59 años. Entonces, el promedio de vida de este año
es de 76 y tiende a aumentar. Entonces quiere decir que el sistema de pensiones le va a tener que pagar, yo creo que otros 20, 25 millones más. Entonces, ¿qué pasa? Las aportaciones son muy pocas en comparación de los beneficios. Y bueno, prácticamente un trabajador que durante toda su vida cotiza, el dinero se lo lleva en prácticamente 2 años o 3 años. Todo lo demás está recibiendo recurso, pero de lo que aportan los trabajadores en activo. Entonces, los que ya vienen, los que ya están próximos a jubilarse. Entonces, ¿qué pasa conforme se va jubilando más gente? Pues se están consumiendo el recurso de las generaciones que están en activo. ¿Qué va a pasar cuando se jubilen todos? Porque ahora cotizas durante 30 años el 6% y otros 30 recibes el 100%, matemática simple, las cuentas no dan, no ocupa ser actuario. Ahora sí que en ese sentido, por eso es importante que se tenga un concepto claro de que seguridad social significa tener un recurso para la vejez, para cuando ya estás en condiciones difíciles de trabajar. En ese sentido, pues a los 50 años la gente se jubila y es muy joven. A los 50 años, pues la gente, entonces, ¿qué pasa? Pues, todavía está en edad productiva. Todavía está en edad productiva, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Pues el recurso tiene que salir de algún lado. Si tú desvías recurso de los contribuyentes zacatecanos para pagar el fondo de pensiones, si te fijas, pues son 24,000 derechohabientes y son 1,5 millones de zacatecanos. Entonces, todos los contribuyentes estaríamos fondeando el pago de pensiones. Entonces sería muy complicado. Entonces, ahorita, como están las condiciones económicas del Estado, y las condiciones económicas del ISTESAC, colapsan las finanzas del gobierno del Estado. Si se colapsan las finanzas del gobierno del Estado, en esta economía estatizada que depende prácticamente del Estado, pues también la economía de Zacatecas se paraliza y se contrae. Entonces, por eso es importante darle un seguimiento y asumir la responsabilidad de darle viabilidad al sistema de pensiones. Yo la verdad que me da muchísimo gusto ver a los señores diputados. Los diputados, cuando fue el gobernador al cuarto informe de gobierno, se recordarán, Sonia, Víctor, que la mayoría de las fracciones parlamentarias, por no decir que todas, se pronunciaron a favor de darle solución a la problemática del ISTESAC. Y fue el secretario general de gobierno y salió el tema del ISTESAC. Fue el secretario de finanzas y salió el tema del ISTESAC. Yo creo que cuando vaya el secretario de turismo van a salir también el tema de los hoteles. Y ahora que fue el secretario de salud me extrañó que no saliera el tema de las farmacias. Pero bueno, entonces sí me gusta que se asuma como un reto de Estado con mayúsculas y con negritas, pero que realmente vayamos todos, más allá de los costos que esto implica, asumir la responsabilidad de Estado. Asumirlo, porque si no se hace nada, padecemos todos. Si todos ponemos, todos ganamos. Y si no, nos fregamos. O lo rescatamos o lo sepultamos. O nos amolamos todos. Porque además el tema de ISTESAC, justo como tú lo comentas ahora, va a ser un tema recurrente también en la elección venidera. Es decir, quienes aspiran a gobernar el Estado, indistintamente del partido que sea, el tema del ISTESAC no solamente va a ser vigente, sino va a ser, digamos, una necesidad imperiosa, en este caso de quienes aspiran, insisto, a gobernar Zacatecas, de qué hacer. El gobernador Tello actualmente ha tenido un manejo muy responsable de las finanzas públicas. ¿Qué está haciendo en este momento Alejandro Tello, obviamente a través tuya como director de ISTESAC, precisamente para ir encontrando esta ruta, Marco, de manejo cuidadoso, digamos, de las finanzas del instituto? Pues mira, primero que nada, comentarles que tenemos que convertir la reserva técnica en líquida. Tenemos 2.400 millones de pesos que, bueno, pues los necesitamos no en ladrillos, los necesitamos en efectivo para poder cubrir los compromisos pensionarios de fin de año. Entonces, pues ya hemos vendido algunos terrenos, te digo, pequeños en Jerez. Ahora sí que ya hay algunas casas que están próximas a firmar la escritura. Si tú recordarás y recordarán, Sonia, que cuando vino el presidente de la República se propuso que nos compraran un terreno de los que en algún momento le dieron al ISTESAC en dación en pago. Si al ISTESAC le hubieran dado dinero, pues no tendríamos necesidad de vender. Hay muchos que dicen, el ISTESAC no se vende. Y pues no se vende. Lo que pasa es que si a nosotros nos hubieran dado como ISTESAC efectivo, pues no tendríamos que vender nada. La ley dice muy claramente que yo tengo que pagar compromisos pensionarios, no administrar
bienes de una naturaleza, bienes inmuebles, o sea, de una naturaleza que no va con los fines del ISTESAC. Entonces, nosotros como ISTESAC tenemos que venderlos. El gobierno federal asumió la petición del gobernador, por ahí nos pidieron de la Presidencia de la República que nos comunicáramos con la entidad para devolver al pueblo lo robado, Instituto para devolver al pueblo lo robado. Creo yo que del área de Hacienda que se dedicaba a remate de bienes confiscados, a lo mejor tienen una unidad de inversiones y ellos nos van a ayudar a colocar estos terrenos. Claro, no se van a rematar, pero sí se estarán ofreciendo de tal manera que son terrenos muy buenos, están enfrente de galerías y bueno, pues ahorita la condición económica no es fácil para la inversión, ustedes lo saben perfectamente en los negocios. No hay liquidez. No hay liquidez, efectivamente. Entonces es muy difícil, sin embargo, el trabajo se está haciendo. Ya hay gente interesada también en los hoteles. Decirte que el inmovilismo de 34 años nos llevó a la decadencia del instituto. ¿Por qué inmovilismo? Porque no se hizo absolutamente nada, no se aprobaron leyes nuevas, más que la del 2015, que muy buena, sin embargo insuficiente. Más que eso, hay negocios que van en franca decadencia. Les pongo el ejemplo del Hotel Mesón de Jovito. Necesito una caldera que me cuesta 200,000 pesos. Entonces, yo les digo a los trabajadores, o pago la nómina o la caldera. Entonces, el no haber tomado decisiones a tiempo nos llevó a la decadencia, porque ¿qué va a pasar? Van a llegar los turistas y van a decir, pues ¿saben qué? Yo mejor voy a otro hotel que sí tenga agua caliente. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues en franca decadencia los negocios, cada vez más, porque ahorita, sin embargo, dada la condición actual, se ha ido pagando la nómina de trabajadores, pero también hay que decirlo con todas sus letras, no tenemos recursos para prestar y es una de las obligaciones que tenemos en el instituto. ¿Cuántos trabajadores hay en el ISTESAC? En el propio ISTESAC ahorita son 870 aproximadamente. Sí estamos en el histórico más bajo de la historia de los últimos 10 años. Creo que estamos a niveles del 2005 más o menos. ¿Con el número de 2006 empleados? más o menos, con el número de empleados. Que sí creció la nómina, a inicios de 2010 eran 1,200 y cacho. Ahorita ya son 870 y bueno, pues esperemos que en próximos días estemos por firmar un convenio de transferencia de personal justamente a gobierno del estado, en donde se reconozca antigüedad y bueno, varias cosas en ese sentido, en apoyo al ISTESAC. Decirles que, por ejemplo, la ley del 2015 y se hizo una revisión actuarial para ver cuántos años de vida o de viabilidad le daban al instituto. En su momento se consideraba que eran prácticamente al 2030, o sea, 15 años más. Sin embargo, se redujo considerablemente al 2005, 2006. ¿Por qué? Justamente porque el gasto operativo del instituto se había contemplado que se iba a reducir en un 35%, cosa que jamás ocurrió. Entonces, al inicio de esta administración se debió de haber hecho todo eso, se debió de priorizar el tema de las inversiones y, bueno, pues disminuir la cantidad de recursos que se erogan por concepto de gasto operativo. Y, bueno, pues no ocurrió y por eso hemos ido disminuyendo la viabilidad en el mediano plazo. ¿Por qué los pensionados y jubilados se sienten excluidos de la toma de decisiones? Ha sido una demanda. Por ejemplo, la semana pasada usted nos daba a conocer los detalles de una auditoría y ellos afirman pues que no se les ha tomado en cuenta para publicar estos resultados. Mira, Sonia, primero, la auditoría no la hicimos nosotros. La auditoría la hizo una auditoría también histórica. La hizo un despacho externo, la solicitó la legislatura del Estado, que es el órgano fiscalizador de la propia legislatura, y pues ellos hicieron la revisión, fueron más de 10 años, y bueno, pues ellos entregaron a la legislatura. A nosotros como ISTESAC nos mandaron una copia de lo que entregaron a la legislatura. Sin embargo, la legislatura no se ha pronunciado al respecto de la auditoría. Decirles que yo pongo un claro ejemplo. Vas cruzando por el bulevar y por el bulevar pasa cualquier persona y es arrollado por una motocicleta. Esa persona pues queda tirada en el suelo. Yo como director de ISTESAC, pues a lo mejor soy el doctor, lo que tengo que hacer es llegar, acercarme, darle reanimación, darle primeros auxilios o hacer que sanen las heridas para que pueda caminar y pueda andar. Y a la autoridad competente pues le corresponde ver quién fue la persona que lo arrolló.
En este sentido, a nosotros como ISTESAC nos compete revisar que le demos viabilidad al instituto, primero que tengamos líquidos los terrenos, segundo que acatemos las 109 observaciones de la auditoría, tercero, pareciera raro que no tenemos a 34 años de vida del ISTESAC un sistema de información que te permita tener altas, bajas o actualización de salarios. No se tiene y bueno, pues necesitamos invertirle. Y bueno, pues en todo caso, también necesitamos darle viabilidad al sistema de pensiones a través de la actualización de la legislación vigente para que tenga más años de vida. Entonces, ¿a quién le corresponde darle seguimiento a los presuntos casos de omisiones o de corrupción? Justamente la autoridad competente, que en este caso es la Secretaría de la Función Pública o la Auditoría Superior del Estado. Ellos desarrollaron la auditoría, ellos ya tienen las observaciones muy precisas y bueno, ya saben en los periodos en los que cada quien estuvo al frente de la institución. Entonces, en ese sentido, nosotros siempre estaremos atentos. ¿Y qué pasa con los jubilados? Los jubilados se sienten excluidos de la toma de decisiones. La ley contempla claramente que son los sindicatos los que representan a los trabajadores en su órgano de gobierno, que es la Junta Directiva. Está el Sindicato de Maestros de la sección 58, está el CITES de telesecundarias y el SUTSEMOP. Entonces, si la ley contemplara o más gente, pues nosotros sin problema lo acataríamos, pero tengo yo también que ceñirme a lo que marca la ley. Director, pues quiero hacerle una pregunta y luego nos vamos a la pausa, pero déjeme, le digo al amigo de Ecodiario que le voy a preguntar qué tipo de actos de corrupción evidenció esta auditoría y regresamos con la respuesta. El mundo cambia cada momento. No se detiene. Día con día se produce más información. Buenas tardes, amigos de Ecodiario, bienvenidos al canal de La comunicación evoluciona para ser más ágil y moderna. Ecodiario evoluciona. Evoluciona para llevarte la información más ágil, al momento, de una forma más eficaz. Evoluciona con las más modernas tecnologías de comunicación. Evoluciona para traerte las noticias el mismo día. Las noticias suceden hoy, no esperes a mañana. Ecodiario evoluciona para ser el primer diario digital vespertino en Zacatecas. A partir de este lunes 5 de octubre, espera las noticias del día a las 7 de la noche, en WhatsApp, redes sociales o en nuestro portal web. Además de toda nuestra barra de información, para que no te pierdas de ninguna noticia. Ecodiario evoluciona para ti. Estamos de regreso, amigo de Ecodiario, y antes del corte yo le lanzaba la pregunta acerca de esta auditoría y los hechos de corrupción que se descubrieron dentro del ISTESAC. Mira, así como hechos de corrupción, la auditoría no maneja nada. Okay. Solamente nos dice son 109 observaciones y van desde temas muy diversos, muy variados, que si corrupción es aceptar a lo mejor algún cargo para el que no eres capaz, o si corrupción es no hacer lo que corresponde, yo creo que sí pudiera haber omisión o todo eso, ¿no? Pero así como actos de corrupción no maneja la auditoría. ¿Qué te dice la auditoría? A ver, durante todo este tiempo tuviste una ley y nunca la reglamentaste. No realizaste visitas de verificación. O sea, ¿qué quiere decir? Que no cobraste bien. Que tenías una tasa de interés para cobrar, pues ahora sí que los recargos, y que no los puedes cobrar porque no tienes facultades de esa naturaleza más que el legislativo, y que tampoco se cobraron, o sea, tampoco se cobraron ni los enteros ni tampoco los intereses menos. Y luego, ¿qué más? Que a 34 años el instituto no tiene un sistema de información que te permita verificar altas, bajas, vigencia de derechos o incluso actualización de salario de los trabajadores. Y bueno, pues para mí es una omisión. Imagínate ahorita en esta temporada, en este tiempo pues donde la información, el Big Data, y en ISTESAC todavía con un sistema informático MS2, que cada vez que haces una consulta sobre el mismo tema te presenta una información diferente. Entonces, ¿cómo haces los cálculos de devolución de cuotas al tanteo? Entonces, ¿o cómo calculas las pensiones?
¿sí? Entonces sí hay. También el cálculo de pensiones mal otorgadas se manifestó ahí. Mucha información respecto a las pensiones, bonos que se dan por fuera de la ley, bonos que se autorizaron en la junta directiva, creo yo que son los más fuertes y los más lesivos para el instituto. Les pongo un ejemplo, Víctor, Sonia, el ISTESAC recibe o se otorgan bonos por el del maestro, por el del pensionado. El aguinaldo no es en sí una prestación que considerara la ley, porque una cosa son los trabajadores en activo que laboran y tienen derecho a un aguinaldo, y otra cosa son los trabajadores pensionados. Los trabajadores pensionados, ellos ya no son trabajadores en activo. Tú vas al banco y aportas 10 pesos y el banco te da 10 pesos más los rendimientos que generaron. En el ISTESAC, todos los jubilados aportaron y durante su periodo laboral, 12 meses, el 6% de su sueldo durante 12 meses, y reciben 14, porque se les da 60 días, 40 en diciembre y 20 en enero, como si fueran trabajadores en activo. Y bueno, pues jamás se cotizó el Día del Maestro, y ahorita hablábamos de las pocas aportaciones y de los muchos beneficios que reciben. Eso hablando solamente del sueldo, no el sueldo, sino de la jubilación o la pensión. Ya ni hablemos de los bonos especiales. Entonces la auditoría justamente dice que no se deben pagar prestaciones que no estén contempladas en la ley. Y es a lo que Jorge Miranda, secretario de Finanzas, aduce a que con que se cumpliera la ley. No tanto que con que se cumpla la ley, sí es importante que se cumpla la ley, pero la ley que tenemos vigente, pues solamente cubre una tercera parte de los compromisos pensionarios que tiene el sistema de pensiones. Entonces tiene que haber las dos, que se cumpla la ley, que se acate la parte esta de los bonos especiales, y sobre todo el tema de ir a un proceso de actualización de la legislación que nos permita reducir el déficit actuarial. También hubo a lo mejor observaciones dentro de la administración, además de estas omisiones que se llevaron. Por ejemplo, los propios jubilados han dicho que se tienen personajes dentro de la administración ocupando el mismo puesto, 14 personas, o todos estos hechos no los vio la auditoría. Sí, también vio eso, vio que hay exceso de personal, que no hay un tabulador de sueldos similares a los de gobierno del Estado, que se tiene que ajustar el gasto operativo, que justamente lo que les decía hace un momento, que la ley contemplaba disminuir 35% el gasto operativo y no se hizo. O sea, muchos temas de esa naturaleza los contempla. Pero también les soy sincero, o sea, el problema sí impacta el tema del gasto operativo, porque pues este año pasado fueron 200 millones de pesos, que al final de cuentas va a ser más agudo, porque tenemos ingresos de las áreas empresariales que medio equilibra el gasto operativo del instituto, pero este año vamos a tener el mismo gasto, un poquito más, pero no vamos a tener los mismos ingresos. Entonces el año pasado fueron de 200 millones de pesos prácticamente el gasto operativo, y de por sí este año ya tenemos un déficit de 350 millones de pesos. Si le agregas el tema de los ingresos por concepto de negocios, pues yo creo que va a ser mayor. Espero que no, pero bueno, todo pinta que así va a ser. Regularmente cuando hay situaciones financieras adversas, siempre, es una generadora de conflictos internos. ¿Ha sido la condición financiera que tiene el ISTESAC una generadora de conflictos con los sindicatos? ¿Cuál es la relación de Marco Vinicio Flores con los sindicatos que representan, en este caso, el Consejo Directivo del Instituto? Pues mira, es una relación buena. Hemos ido platicando. Al principio fue complicada porque pues a veces se creía que las decisiones que se tomaban eran para afectar a alguien. Yo les decía, no, mira, al final de cuentas las decisiones que estamos tomando es justamente para darle viabilidad al sistema de pensiones, porque aunque dolorosas, y es como cuando vas al doctor y te dice estás enfermo, pues tienes que hacer dieta, tienes que portarte bien, tienes que tomar tu medicamento, y es exactamente lo mismo. O sea, tenemos que actuar con mucha responsabilidad y bueno, pues a veces las medidas son dolorosas, claro, son dolorosas, pero el ISTESAC es muy claro: o lo rescatamos o lo sepultamos, porque alguien puede decir, es que yo quiero y exijo mi aguinaldo, y yo diría, bueno, pues es que si seguimos pagando prestaciones fuera de la ley, no quiere decir eso que vayamos en contra de esta prestación, ¿sí? La Junta Directiva tomará su decisión al respecto, y claro, si hay disponibilidad.
Pero yo les preguntaba a los maestros jubilados sobre todo, a ver, es que si se da o no se da el aguinaldo, tenemos que tener muy en cuenta que todas estas prestaciones que no están dentro de la ley han ido descapitalizando el sistema de pensiones y que si no hacemos nada, al final de cuentas no vas a tener ni aguinaldo ni pensión mensual. O sea, ya no hablemos de aguinaldos, ni siquiera la mensualidad que el gobierno está obligado a pagar. Y bueno, pues ante la insolvencia se estrella el derecho. Si no tiene el gobierno para pagar, porque tiene otros compromisos más, pues imagínate, sí, siendo claros, es un privilegio tener una pensión en este momento, es un privilegio y qué bueno que existan los sistemas de seguridad social y ojalá se ampliasen, pero no puede el gobierno destinar recursos de contribuyentes de la mayoría de los zacatecanos que contribuyen y pagan sus impuestos solamente al pago de pensiones. Entonces, por eso es importante que se analice a profundidad y más allá de tener ahí desavenencias o no, yo creo que el asunto es asumirnos como hombres de Estado y hacer lo correcto para darle viabilidad no solo al sistema de pensiones, al gobierno del Estado en sus finanzas y a la propia economía de Zacatecas. Pero además algo muy importante también, Marco, que es la corresponsabilidad, porque tal pareciera que en el caso de los sindicatos, que también fueron parte de las decisiones erróneas que se tomaron en el pasado, hablábamos de estas omisiones que tú señalaste hace un momento, de las cuales también incluso no solamente fueron observadores, sino también tomaron su decisión. Entonces, me parece que también los sindicatos guardan una corresponsabilidad sobre el estatus financiero que guarda el instituto, porque tal pareciera que ahora el discurso precisamente de los sindicatos es solamente el señalamiento hacia el gobierno, o en el caso particular, digamos, hacia tu persona o del propio gobernador, cuando, insisto, los sindicatos también fueron corresponsables con esta situación. ¿Cómo hacer también que la base trabajadora entienda esta corresponsabilidad también hacia las decisiones que se deben de tomar, Marco? Pues mira, lo primero es tener total y absoluta transparencia. Nosotros, yo lo he platicado con ellos, somos pues ahora sí que la administración que más información les ha dado, tanto a medios de comunicación. Hemos estado haciendo transparencia proactiva, estamos por firmar un convenio con el ISAI, justamente en el que vamos a dar a conocer toda la información de las actas de las juntas directivas. Nunca había ocurrido. Estamos por publicar en nuestras páginas de internet toda la información de los estados financieros que guardan nuestros negocios, incluso desde cuándo han sido deficitarios, cosa que jamás había ocurrido. Estamos realmente armonizando un sistema que te permita tener con toda precisión la información de cada uno de los trabajadores, los préstamos que tienen, ahora sí que lo que ellos han aportado al instituto y ver incluso la expectativa de derecho y cuánto les hace falta para cubrir, cosa que jamás se tenía porque la información pues se tiene por sin ningún lado. Entonces, para ir buscando la manera de aproximarnos a los sindicatos y de que realmente recuperemos esa credibilidad que tiene el instituto, porque si hay que decirlo, la reputación del instituto pues está por los suelos, está ahora sí que por la calle de la amargura, jamás se había tenido estos niveles. Ahora sí que lo que haga el ISTESAC siempre se va a cuestionar, y para que esto no ocurra, yo les he pedido que vayamos a un proceso de transparencia completa, que se dé a conocer toda la información en todo momento y que lo que se requiera pues, y que sea información propia, pues nosotros la daremos a conocer sin ningún problema. ¿Esto no estaría violando los derechos de los pensionados? No, bueno, siempre y cuando cuidar el tema de protección de datos personales. Uh-huh. ¿Qué garantías se les puede dar a los pensionados para evitar sorpresas? Porque yo entiendo la parte en donde se requiere líquido, están estos bienes, los tienen que transformar, y ya me comentaba que no es una medida arbitraria debido a que el propio Congreso ha autorizado estas ventas. Pero ¿qué mecanismos para garantizar que no haya sorpresas? Al ratito no vayamos viendo que a lo mejor estos terrenos se los queda el cuñado de fulanito, sultanito. Mira, yo creo que estos terrenos que se los quede quien tenga dinero para pagarlos. Así de sencillo. Digo, si es el cuñado, el hermano, el primo, el que sea, pero que tenga lana para pagarlos, nada más. Yo no estoy en contra ni me peleo con el dinero de nadie. Uh-huh. Absolutamente de nadie. Lo que sí es que hicimos un comité
pues un comité de negociación, de tal manera que hay que decirlo con todas sus letras. Hay un avalúo comercial de los terrenos, y en función del avalúo comercial tú sabes que eso se hicieron antes de la pandemia. Ahora las condiciones económicas han variado y por eso es importante que ahí esté el sindicato, que ahí estén expertos. Tenemos, por ejemplo, gente del Colegio de Peritos Evaluadores, para que a la hora de hacer una negociación, supongamos que alguien llega y dice, este terreno que cuesta 420 millones de pesos, yo te lo pago al chas en 400, supongamos, un ejemplo, y que no sea el director el que diga, bueno, lo vendió en 390, se clavó 30. Entonces, señores, aquí lo vamos a hacer totalmente transparente. La urgencia de venderlo sí es alta, pero no vamos a malbaratar. Y sí, lo vamos a hacer con toda y total y absoluta transparencia para que no quede lugar a duda. ¿Cuál sería el mensaje a las personas que se sienten agredidas al momento en que se dice vamos a vender esta propiedad? No, bueno, pues primero que hagamos conciencia. Que la razón de ser del ISTESAC no es tener terrenos, es proporcionar pensiones. Y bueno, pues en ese sentido, que tengamos muy en cuenta que estamos haciendo lo mejor posible por garantizar el tema de las pensiones. Ya basta que el asunto de las pensiones se politice. Esto es un reto y un asunto de Estado que tiene que ver con la vida de muchas familias. Y en ese sentido tenemos que hacer que la cobija alcance para todos. Si no hacemos nada, al ISTESAC lo sepultamos. Y si lo hacemos y actuamos, lo rescatamos. Entonces, ¿qué prefieren? Si vamos a un proceso de cuentas individuales, pues solamente iríamos a devolverle lo que aporta. En este caso, imagínate al trabajador que aportó 340,000, a los 50 años, ¿qué va a hacer? Entonces, tenemos que hacer conciencia, tenemos que hacer que la solidaridad intergeneracional siga vigente y que actúe a favor de la generación que ahorita está jubilada, pero que también busquemos la manera de que si todos ponemos, todos ganamos, y si no, nos amolamos. Marco Vinicio también ha hecho una fase, usted debe recordarlo, ha hecho vida partidista, de hecho participamos juntos en una campaña electoral. ¿Te gustaría volver a esos tiempos de hacer campaña, de estar precisamente en esta vida partidista? Pues fíjate que siempre es un pues como una espinita que lleva uno clavada, el participar, el aportar, pues el asumir ahí las causas y el liderazgo de ciertos procesos. Sin embargo, bueno, pues al final de cuentas ahorita estoy en un reto importante que obliga toda mi atención y bueno, pues sí me agrada el tema, pero no en este momento. ¿Te gustaría ser diputado? Claro que sí me gustaría, pero bueno, ahorita las condiciones me pusieron en otro momento, esta circunstancia me obliga, más allá que pensar en mi interés personal, pues pensar en las 24,000 familias que requieren una viabilidad del sistema de pensiones. Y como lo dije al inicio, en este mundo hay 7,000 millones de personas y hay 7,000 millones de prioridades. Yo quiero pues empezar a cambiar un poco la dinámica y pensar en dar resultados y resolver problemas públicos, y en su momento, pues si podemos esto, yo creo que sí vamos a poder más. ¿Te gusta cómo está gobernando? Tú además tienes maestría en gestión pública, conoces el interés político. ¿Te gusta cómo está gobernando López Obrador el país? Mira, creo que hay muchas áreas de oportunidad, pero de entrada te podría decir que sí volteó a sectores desprotegidos que jamás se había atendido. Por ejemplo, el tema de las personas adultos mayores, un tema de pensiones que ahorita estamos hablando. Y porque, bueno, gran parte de la población no tiene ni siquiera acceso a una pensión. Entonces, qué bueno que le está apostando a ese grupo vulnerable. A las personas con discapacidad, muchas veces no se tenía ni siquiera un censo, pues menos un apoyo. El apoyo a la educación se me hace muy importante, porque pues al final de cuentas estas becas, tú sabes que el tema educativo y fomentarlo, pues va a ayudar a hacer la palanca del desarrollo. Y bueno, pues el tema de las personas que no tienen un empleo,
pero que pues tienen algún anhelo y alguna aspiración. Creo que en diseño es correcto. Es necesario atender a este grupo vulnerable porque y no tal vulnerable, más bien decirlo, si bien ustedes recordarán que el 30% de esta población en este país pues es joven, y si no le ofreces una alternativa, pues alguien más lo va a hacer. Y en las condiciones sociales y de la descomposición del tejido social, es importante darles una alternativa y que estén insertos a lo mejor en alguna empresa con seguridad social y todo eso, porque sale más caro ir, ya una vez que estén coludidos por el crimen organizado, a que a lo mejor los pudiéramos ir formando desde ahorita en alguna empresa. Entonces creo que en el diseño son muy buenos los programas, y creo que sí hay un área de oportunidad. Siempre el gasto público iba enfocada pues a las grandes obras, iba enfocada pues a las grandes inversiones, y pues el modelo derramaba ellos contrataban, y bueno, pues la gente que trabajaba con ellos derramaba economía. Sin embargo, en el mundo sí se han ido apostando por la atención de que hay una brecha muy grande entre muy pocos que tienen mucho y muchos que no tienen. Entonces, creo que el redirigir las inversiones en el gasto público no se me hace mal. Sin embargo, creo que la operación, en la implementación, sí ha quedado mucho de ver. Como legislador podríamos verlo a lo mejor haciendo propuestas justamente para resolver el tema del ISTESAC, y si es así, a lo mejor ¿qué tipo de propuestas haría? No, bueno, pues en su momento yo creo que no sería la única, pero sí el tema del ISTESAC, aquí lo importante es hacer un análisis a la ley. Solamente en Zacatecas y creo que en Michoacán tenemos acceso a la doble pensión, y lo mismo lo paga el patrón. El patrón paga el ISTESAC y paga el IMSS. Entonces, si tú recibes 10 pesos, pues 10 pesos te da el ISTESAC, y a lo mejor otros 10 pesos te da el IMSS. Entonces hay una doble pensión, y al final de cuentas pues no deja de ser una obligación para el Estado, los dos. Entonces, en ese sentido, creo yo que sí deberíamos de apostar por la complementariedad, que sí deberíamos de apostar por la disminución de los salarios. Ahorita el tope está en 25, que a lo mejor se disminuye un poco, y sí, yo creo que sí aportaría lo que pueda. Si lo estoy aportando ahorita y estoy metiendo el cuerno para buscar la manera de resolver este problema de Estado, pues imagínate, ojalá que los legisladores asuman esa responsabilidad y lo hagan, y si yo tuviera la dicha de hacerlo, con mucho gusto. ¿Usted cómo ha visto la relación del gobernador Alejandro Tello y Andrés Manuel López Obrador? Pues yo creo que ha sido una relación cordial. Sin embargo, dicen que si no, amor que no se refleja en el presupuesto es pura demagogia. Entonces ha sido una relación cordial, de respeto. Sin embargo, Zacatecas tiene muchas necesidades, y que ojalá se reflejara el mayor apoyo para Zacatecas. Pues lamentablemente siempre tenemos el tiempo como un adversario, pero no olvides seguirnos en Spotify, eso es importante, e insistirle sobre todo que este mes es el mes en contra del cáncer de mama. Un último mensaje, Marco Vinicio, para tus amigos de Ecodiario y para tus fans de La Enredadera. Muchas gracias. No, bueno, pues muchísimas gracias, Víctor, Sonia, por la oportunidad de venir aquí con ustedes. Me da muchísimo gusto que estén explorando estas alternativas de medios digitales, y bueno, pues en poco tiempo Ecodiario ha llegado a posicionarse en el mercado de manera importante. Ahora sí que ya a veces uno ya no se da cuenta si lo viste en La Enredadera o en algún otro columna de Trascendidos que tiene muchísimo tiempo, pero ya hay mucha participación, y bueno, pues muchísimas felicidades. Apenas van a cumplir 2 años, creo. 2 años ahora en noviembre, 30 de noviembre cumplimos 2 años. Y creo yo que pues muy bien, muchas felicidades. Y bueno, pues a la gente que nos ve a través de las redes sociales o de cualquier otro medio, de Spotify, pues, y sobre todo a los derechohabientes del ISTESAC, decirles que todo lo que nosotros hacemos y actuamos es en función de garantizarles una pensión digna a los trabajadores que durante 30 años o más estuvieron al frente de la labor pública, y que queremos realmente que este tema deje de ser un tema como bandera política, sino que sea un asunto de Estado en el que todos vayamos
a poner de nuestra parte para darle solución y que no estén para ver quién gobierna en determinado momento, para ver si se les va a pagar pensión o no, sino que realmente ya esté inscrito en una ley y que esté la obligación del Estado de garantizar este derecho que por años ellos se han ganado. Sonia. Pues a despedirnos, muchísimas gracias, director. Un abrazo a su papá, mándele mis saludos. Y un abrazo para ustedes, amigos, y pues a cuidarnos, porque la situación con el COVID estamos para arriba. Guarde su sana distancia, lávese las manos y sobre todo, pues si no tiene necesidad, no salga de casa. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Nos vemos.